Conociendo la enfermedad del Parkinson. Hola amigos, estamos nuevamente en un programa más de medicina preventiva aquí en el Hospital Blanco. El día de hoy tenemos un invitado especial, que es la doctora Paulina Bombón. Es médico especialista en neurología y tiene una subespecialidad en geriatría neurológica. Damos la bienvenida, doctora. Muchas gracias por haber asistido a un programa más. Buenas tardes, gracias al ingeniero Durán por la cordial invitación a compartir esta tarde con un tema muy importante como es la enfermedad de Parkinson. El 11 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Doctora, conocemos que Parkinson es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Explíquenos un poco más sobre la enfermedad. Bueno, ustedes deben saber que la enfermedad es una enfermedad neurológica, es decir, afecta al sistema nervioso. Y esta enfermedad se manifiesta porque el paciente va a tener problemas en la coordinación. Esta enfermedad es una enfermedad crónica, es decir, que acompaña al paciente durante toda su vida. Y como se mencionó, es una enfermedad neurodegenerativa, muy frecuente. Alrededor de 6 millones de personas padecen enfermedad de Parkinson. ¿Por qué se produce? Deben conocer que existe una sustancia en nuestro cerebro que produce dopamina. La dopamina hace que nosotros coordinemos adecuadamente los movimientos del cuerpo. Cuando una persona comienza con síntomas, esta dopamina ha disminuido y presentan ciertas características o síntomas. Doctora, ¿cuáles son las características y síntomas de alerta en la enfermedad del Parkinson? Algo que deben conocer de igual manera son los síntomas motores y síntomas no motores. Los síntomas motores, y quizás uno de los más conocidos por la población, es el temblor. Pero un mensaje de esta mañana es que no todo temblor es Parkinson. Existen muchos tipos de temblores, entonces para orientar al diagnóstico, el Parkinson debe tener un temblor de reposo. Es decir, el paciente está completamente relajado, descansando, sentado y comienza a temblar. El temblor es muy característico. Hacen un movimiento en la mano, por lo general es en la mitad del cuerpo, tiene que ser asimétrico para pensar en Parkinson. Y hay ciertas personas que incluso tienen un temblor en cuentamonedas. Hacen este movimiento como el pulgar y el índice. Pero para pensar en enfermedad de Parkinson, lo que el paciente tiene que tener es lentitud, o lo que nosotros llamamos como bradicinesia. La lentitud es una lentitud, por ejemplo, al comer, al vestirse, al arroparse, al tratar de sacarse la ropa, en diferentes actividades de la vida diaria. Y muchas veces, de 10 pacientes, 7 tiemblan, pero también los otros 3 no pueden presentar el temblor. Es decir, pueden presentar otro síntoma como rigidez en manos, tronco y piernas. Entonces, en los síntomas motores, recuerda la lentitud, el temblor y la rigidez. Y debemos también pensar en otros síntomas no motores de la enfermedad. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, la apatía. El paciente con Parkinson también puede tener problemas al masticar o pasar la comida, puede sufrir de constipación o estreñimiento. En el Parkinson todo está lento, entonces la digestión está lenta y el paciente tiene constipación. Puede tener también muy frecuente, 1/3 de pacientes presentan trastornos del sueño, es decir, tienen insomnio o tienen somnolencia diurna. Y algo que se presenta en el Parkinson son los sueños vívidos. ¿Qué es esto? Los pacientes llegan a interpretar los sueños, entonces si están soñando que gritan, gritan. Si se están soñando que se lanzan, se caen de la cama, dan golpes, manotazos. Esos son los sueños vívidos. Y también el paciente con Parkinson, como parte de la enfermedad, presenta problemas en la piel. Es una piel o presentan dermatitis seborreicas. Entonces, hay síntomas motores y síntomas no motores. Doctora, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? Coméntenos, ¿hay alguna incidencia genética en esta enfermedad? Un 10% sí se puede o se ha investigado que se debe a genética. Se han estudiado muchos genes que pueden producir la enfermedad de Parkinson. En un otro 90% no encontramos la causa o es idiopático. Pero, por ejemplo, sí existen factores de riesgo.
sí muy importante es la edad. Pacientes de 50 a 55 años es cuando por lo general se hace el diagnóstico, pero también puede estar presente en pacientes mayores de 80 años e incluso deben conocer que hay un Parkinson juvenil, es decir, pacientes de 20 años pueden tener la enfermedad. Otra causa o factor de riesgo es también los factores medioambientales. Por ejemplo, personas que se exponen a pesticidas como el paraquat o el hierro, metales pesados, pueden tener más riesgo de hacer la enfermedad de Parkinson. Y algo que debemos cuidar en nuestros adultos mayores son las caídas. Traumas, golpes a repetición pueden dar lugar a la enfermedad de Parkinson. ¿El médico especialista cómo realiza el examen de diagnóstico? Bueno, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es clínico, es decir, el paciente tiene que referirnos, recuerden, la lentitud, la rigidez, el temblor y los síntomas no motores. Pero también nosotros hacemos el examen físico neurológico y vamos a valorar si el paciente con ciertas maniobras presenta lentitud, está rígido, está duro. Incluso en el examen físico nosotros podemos ver la cara del paciente. Es una cara que no expresa ni alegría, como que siempre está triste. Existe una disminución del parpadeo en el paciente con enfermedad de Parkinson. En el examen físico también podemos ver que el paciente tiene una voz apagada, monótona, como que tampoco expresa alegría. Y en el examen físico vamos a fijarnos muy importante si hay o no la presencia de este temblor de reposo. Y también debemos valorar la marcha. El paciente con Parkinson tiene una caminata muy lenta, da pasos muy pequeñitos. Como están rígidos, duros o lentos, los brazos por lo general no hay ese movimiento, ese braceo, y muchas veces también vemos en el examen neurológico que el paciente está encorvado hacia adelante. El diagnóstico es clínico, pero también podemos apoyarnos en exámenes de imagen. Algo que deben igual conocer es que existen otros parkinsonismos. Entonces, cuando hacemos una imagen por resonancia magnética cerebral simple, podemos encontrar hallazgos o lesiones importantes y orientaría más bien hacia otro parkinsonismo. Pero lo que deben tener claro es que el diagnóstico es clínico. En el tratamiento, ¿cuál podemos determinar que es el tratamiento que se utiliza en estos últimos años? Existen 3 pilares del tratamiento. El principal y el más conocido son los fármacos. Los fármacos tenemos la terapia dopaminérgica y de acuerdo a estos medicamentos también va al tipo de paciente que tenemos, la edad, los síntomas, la intensidad y también los efectos que pueden provocar la medicación en el paciente. En el Ecuador tenemos y muy conocido la carbidopa, levodopa, 25 en 250, se le encuentra como Sinemet. Si un paciente es mayor de 70 años de edad, lo ideal es comenzar con esta pastilla, con la medicación. Algo que debe tener el paciente es que debe acudir a neurología para que se inicien dosis adecuadas, porque los medicamentos pueden provocar, por ejemplo, el Sinemet, náusea, vómito, y eso hace que el paciente abandone el tratamiento. Entonces se debe valorar el tipo del paciente y los efectos. Otro tratamiento, cuando vemos que ya con el tiempo no está respondiendo adecuadamente a la medicación, se puede pensar en la estimulación cerebral profunda. En el Ecuador sí se realiza el procedimiento en el hospital en Quito, en Carlos Andrade Marín y en Guayaquil. Pero tampoco no es que todos los pacientes son candidatos a esta cirugía. Ciertos pacientes tienen que tener las indicaciones adecuadas y deben saber que tampoco el que se opere o se realice la estimulación cerebral profunda va a evitar que el paciente tome los medicamentos. Es en los medicamentos y la cirugía. Y algo muy importante que debe conocer el paciente es que desde que hacemos un diagnóstico de la enfermedad, la indicación de fisioterapia. Si el paciente hace fisioterapia, tiene mejor pronóstico, es decir, le va a ir mejor tomar los medicamentos y la fisioterapia. Todas las etapas de la enfermedad debe realizar la fisioterapia y esto va a hacer que la enfermedad vaya más lento. Doctora, para las personas que nos están viendo, deben preguntarse cómo es vivir con una persona con Parkinson y cuáles pueden ser estas características que pueden detectar en casa las personas que
nos están viendo. Ya. La enfermedad de Parkinson quizás es una enfermedad compleja porque es crónica y acompaña toda la vida del paciente. Algo que deberíamos hacer es no estigmatizar al paciente. Muchas veces el paciente se aísla o no quiere salir, no quiere ir a lugares públicos porque no quiere ser observado. Existe una campaña que dice que lo que más duele del Parkinson es cómo me miras. Entonces, no añadamos más síntomas a la enfermedad. Lo que más debemos de hacer la sociedad es aprender, educarnos sobre la enfermedad. Es muy difícil quizás para un paciente perder la autonomía y no poder realizar todas las actividades cotidianas que realizaba en el día a día y necesitar ayuda. Algo que me olvidé o que deben conocer es que la enfermedad tiene etapas. Entonces, muchas veces si el paciente cumple el tratamiento, hace fisioterapia, se quedan en etapas iniciales de la enfermedad y eso va a ayudar a que el paciente vaya evolucionando mejor. Podemos tener ciertas actividades en la casa. Por ejemplo, es muy importante que el paciente que sufre de Parkinson en su domicilio sean lugares muy abiertos, que no sean lugares estrechos o cerrados, porque muchas veces esto ocasiona que el paciente tenga un problema al caminar e incluso llega a congelarse. Solo al ver que tiene que pasar por un lugar estrecho, el paciente se queda pegado, los pies como estático. Entonces hay que abrir completamente los lugares del domicilio, hay que retirar alfombras, hay que usar un zapato adecuado para evitar caídas en el paciente. Otro problema que también puede tener el paciente es incluso al voltearse de la cama. Entonces lo que nosotros podemos hacer es colocar una media barandilla en la cama para ayudar a facilitar el transporte. También existen utensilios adecuados para la alimentación. Hay platos que tienen salvaguardas. Recuerden que el paciente muchas veces tiembla, entonces esto puede ocasionar problemas en la alimentación. También se puede adecuar los utensilios que sean de mango más grueso. Se puede facilitar también el cepillado de los dientes con un cepillo electrónico, pero de niño, no muy de adulto, porque esto también va a ocasionar. Y lo más importante es que se debe incluir al paciente en las actividades del día a día, es decir, delegarle sus responsabilidades, que se sienta incluido en el domicilio. Y hablando de la vida del paciente que sufre de enfermedad de Parkinson, también hay que cuidar al cuidador, ¿sí? Muchas veces el cuidador también llega como a dejar de lado su vida y dedica mucho tiempo al paciente. La actividad de cuidador debe ser compartida, con toda la familia debe involucrarse y el cuidador también debe tener momentos de respiro para que pueda seguir haciendo sus actividades, porque se puede agobiar tanto y si tenemos un cuidador agobiado o enfermo, también vamos a tener un paciente con enfermedad de Parkinson que no va a recibir todos los cuidados. ¿Qué podemos recomendarles a las personas que nos están viendo que tienen familiares o que sus padres o abuelos tienen enfermedad de Parkinson? Lo más importante es quizás lograr un diagnóstico oportuno y temprano, ¿sí? Alrededor del 50% de los pacientes con enfermedad de Parkinson no están diagnosticados. Entonces, si ustedes tienen o sospechan que pueden haber síntomas que nos orienten hacia una enfermedad de Parkinson, se debe buscar la atención médica para llegar al diagnóstico, iniciar el tratamiento, la fisioterapia y sobre todo asesorar a la familia sobre el cuidado y lo que es el vivir diariamente con la enfermedad de Parkinson. Agradecemos a la doctora Paulina Bombón por habernos explicado más sobre la enfermedad del Parkinson y darnos ciertas características que nosotros en casa podemos tomar en cuenta, y siempre tener una valoración de un médico especialista es muy importante para que pueda diagnosticar si es que es en el caso tempranamente o puedan detectarlo a tiempo y pueda tener un tratamiento adecuado. Muchísimas gracias, doctora Paulina, por haber asistido al programa de medicina preventiva aquí en Hospital Durán. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero, y sobre todo recuerden que el 11 de abril está encaminado a que la comunidad aprenda, se eduque y también se fomente la investigación para que el tratamiento del paciente sea adecuado. Espero que si ustedes necesitan o desean una consulta con neurología, geriatría neurológica, pueden agendarla llamando al Hospital Durán. Muchísimas gracias, doctora.